Cuando vamos a las escrituras encontramos muchas veces algunas historias bien interesantes, ¿no? Una de esas historias es la de los valientes de David. ¿La conocen? Mencionada allí en el libro de Crónicas o también en Segundo de Samuel. Se mencionan a estos hombres con este título. Eran 37 varones que se llamaron los valientes de David. Hombres que cuando son descritos allí en la Biblia eran hombres aguerridos, temerarios, fieles, valientes, eran sabios, entendidos en los tiempos. Entonces uno se imagina estos hombres, wow. Pero cuando uno se pone a mirar un poco la historia, cómo nacieron estos hombres, es bien interesante, ¿no? El cambio que sucedió en sus vidas. Por allá en segundo libro de Samuel, capítulo 22, nos cuenta cómo David tuvo que huir de Israel porque Saúl buscaba matarlo. Entonces David huye y se esconde en una cueva. Y allá estando en esa cueva, era una cueva como la cueva de los perdedores, por decirlo de alguna manera. Allá a esa cueva llegan los afligidos, los necesitados, los que estaban en deudas, gente llena de miedos, de temores, y se van a refugiar allá en esa cueva. Entonces están en una cueva todo un grupo de perdedores, necesitados, afligidos, y ese grupo de esa gente llena de temor, afligidos en espíritu, dice la palabra, son los que terminan convirtiéndose en los valientes de David. Bueno, algunos de ellos, ¿cierto? Este número de 37, porque son muchos más los que van allí. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en la vida de estos hombres que los lleva de ser estos temerosos, necesitados, afligidos, a ser los mencionados valientes de David, con los cuales David se enfrentó a ejércitos, con los cuales David venció a miles con muy pocos y ganaba las batallas? ¿Qué sucedió en ellos? Sucedió algo, la influencia de David en la vida de ellos. Si nosotros recordamos a David desde muy jovencito, la primera mención que conocemos de David, bueno, casi la primera mención que conocemos de David, es cuando se enfrenta al poderoso gigante. Y David cuando dice por qué se va a enfrentar al gigante, dice: vea, yo soy un pastor, pero yo cuidando las ovejas he tenido que enfrentarme con osos, con leones, y los he tenido que matar para defender los rebaños. David desde muy jovencito era valiente y se enfrentaba a animales que pues eran mucho más fuertes que él. Y lo demuestra cuando se enfrenta a un poderoso gigante. ¿Y cómo lo hace? Yo vengo a ti en el nombre del poderoso de Israel, de Jehová de los ejércitos. La confianza y la dependencia y el valor de David radicaban en su amor y pasión por Dios. Y aunque tuvo que huir porque, pues imagínense, el rey y todos los soldados del rey buscaban a David para matarlo, pues David tuvo que huir. Nos acordamos de las hazañas de David. ¿Cuál era el cántico que decían? Saúl mató a sus miles, o sea, como honrando al rey diciendo: Saúl mató a miles, y David a sus 10,000. O sea, las hazañas de David en batalla eran importantes. Ese David es el que huye, y ese David, guerrero valiente, amante del Señor, dependiente de Dios, es el que se encuentra con todos estos necesitados en angustia, temerosos, y la presencia de David en sus vidas saca lo mejor de ellos. Y nosotros necesitamos entender lo que sucedió aquí, y es lo mismo que pasa en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos influenciados por otras personas. Jim Rohn, un reconocido líder, digamos, de los padres que hablan del liderazgo y la autoayuda, él dice esta frase muy conocida: tú eres la medida aritmética de las 5 personas con quienes más pasas tiempo. Tú eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Las personas con las que tú más pasas tiempo son las personas que influyen en tu vida. Bien dice el conocido refrán:
Dime con quién andas y te diré quién eres. Justamente esto lo que demuestra es que las personas con las que yo más paso tiempo determinan mis pensamientos, determinan mis conductas, determinan mi propósito en la vida, mis planes y mis logros en la vida. Está determinado por las personas con las que yo más paso tiempo. Uno tiene que pensar esto muy seriamente. Si yo quiero ser un gran político importante, ¿con quiénes tengo que andar? Pues con personas que me ayuden a potenciar mi carácter, mi conocimiento, mis habilidades para estar allí. Yo quiero ser un gran empresario. Necesito estar con empresarios que me enseñen, que me muestren. Estamos hablando de cristianos, empresarios cristianos que hagan las cosas con honestidad, con excelencia, y yo aprender de ellos. Si yo quiero ser un gran hombre de oración, necesito estar con personas abocadas a la oración para aprender de esas personas. Con las personas que yo me junto, determinan quién yo soy. Algo muy común hoy en día es el nombre influencer. ¿Quién es un influencer? Es una persona que influye en las decisiones que toman las demás personas. Eso es la influencia. Yo influyo en lo que le gusta a los demás. La música que a usted le gusta es influencia de alguien más, porque su papá la escuchaba, porque su mamá la escuchaba, porque sus amigos lo escuchan. Si usted lee libros, están influenciados por las personas que le rodean, que le han recomendado, que le han dicho, uy, tal autor es muy bueno. Entonces cuando usted va a buscar un libro, busca ese autor. Nosotros no nos damos cuenta, esto sucede muy inconscientemente, pero las personas con las que nosotros estamos influyen en nuestra vida. Justamente hoy el comercio, la industria, utiliza a los influencers ¿para qué? Para que consumamos, para que tomamos decisiones de usar y consumir sus productos. El poder de influencia que tenemos o que podemos tener es muy fuerte. Un ejemplo, Nike, la marca de zapatos, por allá en el 95, 94, Michael Jordan, ¿recuerdan a Michael Jordan, el famoso basquetbolista, tal vez uno de los mejores, si no el mejor que ha existido? Por reglamentación, en esa época, todos los jugadores de básquet tenían que usar zapatillas de color blanco. Pero Michael Jordan dijo, yo quiero unas que sean negras con rojo. Eso le implicaba a Nike pagar una fuerte multa, porque por cada partido tenía que pagar una fuerte suma de dinero. Y Michael Jordan les dice, yo quiero sacar mis zapatillas, las Jordan 1, son famosas, hoy esas zapatillas valen una millonada. Jordan 1. El hombre, Nike le apostó a Michael Jordan por la influencia que él tenía y dijeron, le vamos a sacar las zapatillas como usted la quiere. Ellos esperaban vender 100,000 zapatillas, 100,000 botas de esas en un año. En el primer año aspiraban a vender 100,000 botas. Cuando Michael Jordan pisó la cancha con esos zapatos, y ustedes recuerdan cuando él saltaba a meter inclusive la imagen de las zapatillas es él así saltando, saltaba, parecía, yo cuando lo vi quedé maravillado, parecía como que se quedaba suspendido en el aire, como que volara, como que era una cosa espectacular. En el primer mes, Nike vendió 450,000 pares de zapatos, cuando esperaban vender 100,000 en un solo año. La influencia que puede tener una persona es muy, muy fuerte. Nosotros tenemos que entenderlo entonces y sentarnos y reflexionar con quién estoy yo relacionándome. ¿Quiénes son las personas que están influyendo en mi vida? Porque si usted mira a las personas que están a su lado, dicen muchísimo de quién es usted. Entonces, vamos a mirar a la luz de las Escrituras, pues cómo se da esto, ¿no? Piense un momento. ¿A quién se parecen los hijos? Los hijos terminan pareciéndose a los padres, y no por una determinación genética, que hay aspectos allí que van por genética, sino sobre todo porque todos los días ven a sus padres
teniendo unas determinadas conductas, y esas conductas son las que de manera inconsciente terminan aceptando como propias. Bien dice el dicho, ¿no? Cuando uno habla con los padres, dice: los hijos no hacen lo que usted les dice que hagan, hacen lo que lo ven hacer a usted. Entonces, justamente es la influencia. Si yo quiero que mi hijo sigan a Dios, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tienen que verme orando, tienen que verme asistiendo a la iglesia, tienen que verme estudiando la palabra, tienen que escucharme que yo les hablo acerca de Dios, que les enseño el camino de Dios, que cualquier oportunidad la aprovecho para decirles: Dios dice esto al respecto de este tema. De esa manera ellos crecen amando al Señor. No como una imposición, sino me ven a mí, mi amor, mi pasión, mi búsqueda genuina de Dios. Y terminan siguiendo al Señor. Entonces, lo mismo sucede con la vida de cada uno de nosotros. Ha sido moldeada por nuestra familia, por las personas que hemos tenido cerca de nosotros. Si usted se pone a pensar en su vida y qué personas han tenido alrededor, usted claramente se dará cuenta que es así. Miremos entonces Dios, sabiendo la influencia que generan los demás. Vamos por favor a Salmos capítulo 1, versículo 1. Dice Salmos 1:1: feliz el hombre o bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Pare ahí un momento. Esta es la frase inicial del libro más largo de la Biblia. Tiene 150 capítulos, 150 salmos, cada uno de ellos cargados de sabiduría de Dios para nosotros, de profecías que se cumplieron y otras se van a cumplir, de corazón que se derrama delante de Dios en amor, en búsqueda de Él. ¿Y con qué palabra inicia? Vea, usted es bienaventurado, es decir, usted es feliz por la bendición de Dios. Eso es lo que traduce bienaventurado, ser feliz como consecuencia de la bendición de Dios. ¿Usted es feliz como consecuencia de la bendición de Dios? ¿Sí qué? Y entonces nos plantea el fundamento, la base para la bendición de Dios, y nos dice: usted va a ser feliz, va a contar con la bendición si usted no sigue el consejo de los malvados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Con qué personas son las que me dicen a mí cuando tengo un problema cuál es el consejo que me dan? Eso no le hable, mejor no le vuelva a tratar con esa persona. Es más, hágale lo mismo para que sepa lo que se siente. O vamos y nos emborrachamos y olvidamos esta pena. O cualquier otra clase de consejos en los negocios: sí, eso no pague los impuestos, evádalos, mire, yo tengo un contador que hace truquitos bien no sé qué. Vienen los consejos de aquellos que no conocen a Dios y que no le van a decir nada acorde a las verdades de Dios. Y entonces nos dice: pilas de usted estar siguiendo el consejo de esas personas. Cuidado con las personas que usted anda, porque esas son las que le van a dar consejo. Usted no va por el camino de pecadores, dice allí. Usted no hace causa con los que se burlan de Dios. Usted no comparte y no tiene comunión con aquellas personas que no aman a Dios, que no honran a Dios, que no están conociendo a Dios y buscando obedecer a Dios. Esa es la base que nos está diciendo Dios en Salmo 1. Si usted quiere tener la bendición de Dios, usted no puede estar con esas personas. No haga causa con los que se burlan de Dios. ¿Quién es el que se burla de Dios? Aquel que ignora las verdades que Dios enseña. A mí no me importan. Yo no sigo esas reglas, yo no sigo esa corriente, yo no sigo esa religiosidad, yo no sigo eso. Cuando yo asumo comunión con esas personas, sus filosofías, sus pensamientos de vida empiezan a afectar y a impactar mi vida, pues, de forma negativa.
creyendo que sabemos lo que hacemos. No, yo sí sé en quién creo. No pasa nada que yo me junte con esas personas que no creen en Dios ni caminan por los caminos de Dios. Creyendo ignorantemente que yo estoy firme, empiezo a alejarme de Dios. Porque esta influencia, el poder de la influencia sucede de manera inconsciente. No nos damos cuenta cómo va afectando nuestra vida. Este mismo consejo lo sigue allí el pasaje, o no el pasaje, sino Dios mismo. 1 Corintios 15, versículo 33 y 34. Busquemos 1 Corintios 15, 33 y 34. Entonces Salmos 1:1 nos está diciendo, por favor, alerta, la bendición y felicidad en tu vida dependen de las personas con las que tú tengas comunión. Por favor, no andes con los que no me conocen, con los que no siguen mis caminos, con los que no te aconsejan conforme a mi verdad. No ande con ellos. 1 Corintios 15, 33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y continúa, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo. En el contexto, había personas que dentro de la iglesia estaban diciendo, Jesucristo no resucitó. Jesús no resucitó. Y entonces había gente que estaba empezando a decir, ¿cómo así? Jesús no resucitó. No, Jesús no resucitó. Y Pablo nos da mucha claridad y nos dice, vea, si Jesús no resucitó, su fe es vana. Lo dice ahí en los versículos anteriores. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación y somos los más miserables. Porque toda nuestra religión y nuestras creencias están fundadas en una falsedad. Si Cristo no resucitó, no resucitan los muertos, entonces nosotros no tenemos ninguna esperanza. Entonces, ¿para qué creemos en algo? Y entonces nos dice este pasaje, por favor, las malas conversaciones corrompen, corroen, dañan, destruyen las sanas costumbres, la sana doctrina, el camino que sigue a Dios. Y yo les pongo ejemplo, una conversación de política. Hoy en día que se generan mucho respecto del gobierno de nuestro actual presidente, que no es del gusto de la mayoría. Y entonces usted puede empezar una conversación con alguien que habla muy apasionado acerca del presidente. No, él es un no sé cuántas y hay que acabar y no sé qué, y esto y lo otro. Y probablemente usted tampoco es muy partidario y eso genera que usted termine pensando, diciendo y comportándose respecto del presidente en contravía de lo que nos dice la Biblia, que nos enseña que nos sujetemos a todas las autoridades porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Terminamos no honrando a las autoridades como se nos manda que hagamos. Terminamos maldiciendo a las autoridades en vez de orar por ellas y bendecirlas como se nos manda en las Escrituras. ¿Todo por qué? Por una conversación con alguien que no está viviendo en ese aspecto conforme a la verdad de Dios. No sé si les ha pasado, ¿no? Unas conversaciones recurrentes con un grupo de personas pueden llevarlo poco a poco, sin que usted se dé cuenta, a cambiar su perspectiva respecto de las cosas. Por ejemplo, ¿cómo ve el mundo la sexualidad? Para el mundo la sexualidad es totalmente abierta. Usted puede practicar lo que quiera y deleitarse con las prácticas sexuales desde muy temprana edad, ¿cierto? Niños ya están siendo inducidos a tener relaciones sexuales, inclusive por sus padres o por sus amigos, a que practiquen la masturbación desde muy pequeños. Ahora con toda la ideología de género, a un niño chiquitico de 5 años ya se le está diciendo que se puede cambiar de sexo si quiere y con operación y todo. O sea, el pensamiento del mundo respecto de la sexualidad es muy, muy liberal. Y si un cristiano, sus amistades y con los que se la pasa,
tiene esta clase de pensamientos, pues a este cristiano, se los garantizo, que empieza a pensar respecto de este tema con mayor libertad. Bueno, pues sí, no está mal. Pues ellos no hacen mal a nadie. Pues es que yo tengo parejas de amigos homosexuales que su amor es más puro que el de los mismos cristianos que yo he visto en la iglesia. Y entonces empieza a tener pensamientos y argumentaciones que lo llevan a desviarse de la verdad establecida por Dios en su palabra, muy inconscientemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy recibiendo todo el tiempo. Mis conversaciones y mi amistad con amigos que solamente piensan en dinero, 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 darse placeres, gustos, para eso trabajo, para darme gusto en todas las cosas. Empieza a torcer mi perspectiva del dinero y empiezo a llevar mi mirada a las cosas materiales. Es que yo para eso trabajo, yo soy hijo del Rey de Reyes y me merezco lo mejor. Y entonces empezamos a darnos un discurso contrario al de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es lo que estamos escuchando constantemente. Las personas con las que tú compartes, las conversaciones que tienen, van determinando quién tú eres. En la mayoría de los casos, las conversaciones están determinadas por las personas que están allí. Tú también aportas, pero si hay más, son muchos los aportes diferentes a lo que tú dices. Y si tú no estás teniendo comunión con otros cristianos que te están hablando son las verdades de Dios, conformes a la palabra de Dios, pues tu mente se empieza a desviar constantemente del camino y la verdad de Dios. Una conversación con alguien que no está conectado con su mirada puesta en Cristo, ¿qué hay en su mente? Si miramos en Efesios 4, por allá después del versículo 17, dice que tienen la mente corrompida. Con sus pensamientos son vanos, no tienen sentido, porque están son los pensamientos de un mundo caído, de un mundo bajo corrupción, bajo la maldición del pecado. Y entonces no pueden agradar a Dios, no pueden hablar la palabra de Dios, porque no lo conocen. Si a tus amigos, las personas con las que te rodeas, les gusta la lectura, ¿cómo terminas tú? Leyendo libros. Si a tus amigos les gusta el licor, terminas emborrachándote. Y se los digo por experiencia propia. Y aunque usted diga, no quiero. Ay, pero que una por mí. Uy, me va a hacer esto, me va a hacer esto, me va a bajar con esto servido. Uy, que mire. Y empieza la presión y vienen todos los demás. Y usted termina cayendo en la presión del grupo. Si las personas con las que usted comparte les gusta hablar es de chismes y de novelas, o solamente del partido de fútbol, o andar vagabundeando, usted termina metido en eso. Si a sus amigos les gusta practicar deporte, tocar algún instrumento, usted va a terminar practicando algún deporte y tocando música en alguna banda. Sí, yo quiero que por favor me entiendan. Las personas con las que usted más pasa tiempo lo forman a usted. Su vida, su carácter, sus planes, sus metas, sus sueños. Solo basta con que en un grupo uno proponga algo y los otros, uy, sí, hagámosle. Y usted se va arrastrado por ahí. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con quién nos asociamos, con quién compartimos tiempo, quiénes son las personas que yo les abro mi vida para que derramen la suya dentro de nosotros. Por eso Dios nos dice, vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 6, estas palabras tan contundentes respecto de las personas con las que nosotros debemos andar. 2 de Corintios 6, a partir del 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Detengámonos ahí un momento. ¿Qué nos dice? No se una en yugo desigual con un incrédulo. La ilustración del yugo es la yunta que une los dos bueyes. Y entonces es una ilustración traída del Antiguo Testamento que dice, usted no ponga a un toro
a arar con un burrito, ¿sí? No sé si ustedes han visto una persona alta como camina. Dan unas zancadas, pues normales, para ellos son pasos normales, pero uno al lado va así como caminando. Él va a su paso, da un solo paso y uno chiquito al lado va como cuatro para tratar de seguir el ritmo. Eso es lo que está diciendo aquí, no se une en yugo desigual. Sus pasos son diferentes que los darse en una misma dirección. Entonces, no se una porque va a haber una desigualdad que les impide avanzar con alguien que no cree en mí. Punto. Dejémoslo hasta ahí nada más. Yo tengo que pensar con quiénes estoy yo unido, con quiénes me he asociado en mis amistades, en mis relaciones, en mi compartir. Es gente que tiene su corazón para Dios, porque si no, démonos cuenta, Dios ya nos está diciendo aquí claramente, no hay una unidad, no hay armonía, apuntan para diferentes lugares y tú te vas a desviar del propósito de Dios aunque no lo quieras, porque esa persona va a otro ritmo, porque esa persona tiene otra perspectiva, no ve el mundo a través de los ojos del Señor como tú, cristiano, sí lo ves. Y continúa y nos da la explicación. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Usted piénselo un momento. ¿Justicia e injusticia van para el mismo lugar? Son cosas opuestas. La injusticia y la justicia. Eso es lo que nos está diciendo. Usted creyente está a favor de la justicia y el incrédulo está en la injusticia. No estoy queriendo decir que sus amigos incrédulos sean injustos, sino que es la comparación. Equivalen a tan opuestos son. Y sigue. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Una vez más, son opuestos. No puede haber comunión entre ellos. Tan pronto llega la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? No pueden estar las dos juntas. La luz y las tinieblas no se mezclan. 15. ¿Qué concordia Cristo con Belial, con el diablo? O sea, totalmente opuestos, el enemigo. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces entendámoslo, Dios nos está diciendo, oye, yo habito en ti. 1 Corintios 3:16 nos dice que nosotros, la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo y que Él mora en nosotros cuando estamos en comunidad. Y 1 Corintios 6:19 nos dice que nosotros como individuos somos también el templo del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo acá, tú son pueblo de Dios, ¿cómo se van a juntar con los que no son pueblo mío? Y versículo 10, y ahí continúa, ¿no? 17, por lo cual, si usted es pueblo mío, pueblo de Dios, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí hace una alusión bien interesante, lo inmundo. Y nosotros tenemos que entenderlo, si está hablando del pueblo de Dios, está hablando del pueblo santo de Dios, de los que hemos sido santificados por Dios, limpiados y apartados para Él. Cuando hablamos de los rituales, justamente se habla de la impureza, de lo inmundo, y por eso tenemos que santificarnos para apartarnos de lo inmundo y poder estar con Dios. Aquí no está aplicando al revés. Si usted ahora está con Dios, si usted es hijo de Dios, si ha nacido de nuevo, usted tiene que apartarse de lo inmundo, tiene que apartarse del que no es pueblo mío. Salga de ellos, hágase a un lado. Dios es muy claro. Y este pasaje no nos habla solamente de la relación de noviazgo, como normalmente se utiliza. Ay, que usted no debe tener una novia o un novio si no es cristiano, y mucho menos pues casarse.
no es solamente eso, habla de todo, de una sociedad de negocios, de una amistad para compartir. El pasaje es muy claro y muy amplio. No debemos nosotros tener comunión con aquellos que no están en Cristo. Y entonces nos aislamos a una montaña, nos vamos como los pueblos, como los Amish, que viven en poblaciones apartadas en el campo, solo entre ellos, y no se juntan con el resto de la sociedad. No. Somos llamados al mundo para predicar el Evangelio, para hacer luz en medio de las tinieblas, para ser la sal del mundo. Somos llamados para estar con ellos y predicarles el Evangelio, no para compartir y meternos en sus conversaciones que no aportan nada sano. Salga de en medio de ellos. Entonces, usted termina pareciéndose a sus amigos, a su pareja, tomando sus gustos, sus expresiones. Muchas veces ve uno una parejita que ya lleva rato y sí, son igualitos. ¿Sí? Porque uno empieza a adoptar expresiones, comentarios. Ay, yo no sabía que de estos libros, qué chévere. Y empieza uno a leer los libros. Ay, yo nunca había escuchado esta música. Y empieza uno a disfrutar esa música. En la mayoría de los casos, ¿no? En algunos casos no. Pero uno va tomando y adoptando todas esas cosas en común. Entonces, la advertencia que nos hace Dios es: tenga cuidado con quienes andan. Y si usted no lo ha pensado, y no, yo no ando con nadie, yo con mi esposa, yo con mi esposo y con nadie más, pues déjeme decirle que su mundo es muy pequeño y usted necesita tener otras referencias en su vida, otras personas que lo influyan adecuadamente, que aporten a su carácter, que aporten a lo que usted quiere ser. Yo quiero amarte más a ti, Señor. Necesito encontrar otro cristiano que ame mucho a Dios, como el caso de David con los valientes, que ellos empezaron a amar a Dios. David, lo leemos, él no entraba en guerra sin antes haber consultado a Dios. ¿Qué veían los valientes que estaban cerca de él? No damos un paso si no consultamos al Señor. Tenemos que buscar personas a nuestro alrededor que nos ayuden a formarnos. Y entonces, ¿con quiénes tenemos que tener compañerismo? Con los que temen a Dios. Dice el Salmo 119, versículo 63. Compañero soy yo, o amigo soy yo, de los que te temen y guardan tus mandamientos. Yo soy amigo de los que te honran y de los que cumplen tus preceptos. De otra versión. ¿Cuál es el mandato de Dios? Que sean nuestros amigos, nuestros cercanos. Los que lo honran, los que se esfuerzan por conocerle y por obedecerle. Ahora bien, esto nos lleva a entender que no es cualquier que se llame cristiano. Porque conocí un caso hace muchos años de una chica que venía de crisis emocionales en relación de pareja, y entonces llegó a la iglesia y empezó apenas a caminar, ¿no? Y se le dijo: no, es que usted tiene que tener cuidado y no relacionarse con personas que no sean cristianas. Claro, pues uno habla de cristiano como Cristo. Y ella dijo: ah, cristiano. Y conoció por allá otro que se llamaba cristiano de una iglesia, y empezó su relación. Y de cristiano no tenía, sino que él se autodeclaraba cristiano, solo el nombre. Y después de los meses fue que nos enteramos, porque se fue de la iglesia para la iglesia donde asistía ese cristiano, y después de los meses o años inclusive fue que nos enteramos que había dejado de buscar a Dios, de creer en Dios, porque ese cristiano tampoco había sido un buen varón, no había sido un cristiano genuino. Y entonces no es simplemente juntarme con alguien porque va a la iglesia y dice que es cristiano, sino aquí el pasaje es muy claro: ¿con quiénes me debo yo juntar? No con los que se autoproclamen cristianos o con los que usted se encuentra en la iglesia, sino dice con los que honran a Dios, con los que temen a Dios, con los que su vida demuestra que buscan a Dios, que dependen de Él.
Con los que usted ve, como Jesucristo dice, por su fruto los conoceréis, con los que usted ve que están obedeciendo la verdad de Dios. Esas son las personas que le pueden ayudar a usted a crecer, a mantenerse firme en el Señor. Solo el que ama a Dios conoce la palabra de Dios y se esfuerza por obedecerla. El que está allí, que vive en una intimidad con Dios, solo el que conoce la palabra de Dios le va a dar un consejo adecuado. Va a estar pendiente de que te mantengas en una amistad con Dios, preguntándote cómo estás en tu devocional, hagámoslo juntos, qué te cuesta trabajo. Solo otro creyente me edifica cuando me comparte sus procesos de crecimiento en el Señor, cómo está aterrizando a la vida práctica lo que está aprendiendo de Dios. El que no es creyente no te edifica de esa manera. Solo un creyente, solo otro cristiano, un hermano que ama a Dios, te va a decir, vea, usted está tomando una decisión equivocada. Ese camino no es el camino de Dios. Dios dice esto y usted está yendo en contravía de lo que Dios dice. Solo Él, el hermano, te advierte y te cuida para que no te vayas por el camino que no es el camino de Dios. Hay una psicóloga española, no sé si la han escuchado, Marian Rojas Estapé. Ella sacó hace poco un libro que se llama Las personas... Encuentra tu persona vitamina. Así se llama el libro. Encuentra tu persona vitamina. Y entonces ella en el libro, dentro de muchas cosas, habla acerca de que hay personas, y seguramente usted lo ha experimentado, que nos consumen, que nos desgastan, que uno habla con la persona y uno dice, uy, necesito recargarme porque quedé pero chupado, como que me sacó toda la buena energía que tenía. Algunas solo con el saludo, ¿no? Hola, y uno, ya queda uno. Y entonces ella dice que así como hay esas personas que te desgastan, hay personas que son vitaminas, que cuando tú estás con ellas es como inyectarte un shot de vitamina, que te hacen sentir bien, que cuando te saludan, hola, ¿cómo estás? Y nada más con su sonrisa y con su saludo efusivo, tú como que te sientes amado, te sientes bien fortalecido, que cuando te hablan, te animan, te exhortan, te edifican, te hacen sacar lo mejor de ti, que son agradecidas, son positivas, son alegres, ven las cosas buenas. Y entonces ella nos dice que debemos buscar estar con esas personas porque la vida cotidiana, el estrés genera mucho cortisol y bueno, todo eso y los procesos inflamatorios en el cuerpo y el desgaste mental. Entonces usted se encuentra con unas personas de estas que son así de chéveres, usted inmediatamente como que revive, como que se siente bien. Y eso es lo que nos está diciendo el Salmo, que andemos con aquellos que tienen ese corazón vibrante, apasionado por el Señor, porque eso se nos pega, porque esas personas nos hablan la palabra de Dios, nos permiten ver el mundo con esperanza, sabiendo que el Señor vuelve por nosotros, que en medio de las aflicciones del tiempo presente hay esperanza. La obra que Cristo hizo por nosotros nos llena de gozo. Y entonces es lo que nos está diciendo el Salmo, tus hermanos que honran a Dios, que son apasionados por Dios, que le obedecen, son esas personas vitamina que tú necesitas para mantenerte fortalecido en tu caminar con el Señor, en las luchas que enfrentamos, porque constantemente enfrentamos luchas, tenemos debilidades en todas las áreas. Y solo esos hermanos vitamina, hermanos conectados con el Señor, hermanos que obedecen a Dios, son los que nos acompañan, los que nos dan esa palabra de aliento, de fortaleza, de consuelo en medio de las situaciones que necesitamos. Pablo dice, 1 Corintios 11:1, es bien chévere esta declaración que hace Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dios nos está diciendo en el Salmo, busquen personas que te inspiren,
Ten amistad con esas personas que te inspiran, que te digan, yo quiero ser como esta persona, yo quiero tomar este buen hábito de esta persona. Y Pablo entonces nos dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿A quién estoy yo imitando? Soy consciente y tengo personas en mi núcleo que yo digo, yo me acerco a estas personas porque quiero tomar algo de ellos, porque quiero parecerme en su determinación, en su planeación, en cómo administra su tiempo, en su vida de oración, en cómo evangeliza, en cómo vive la palabra, en cómo, qué sé yo. ¿Tengo esas personas modelos para imitar? Si no los tenemos, tenemos que, justamente lo que nos dice Dios esta mañana, haga un alto y establezca con mucho cuidado y atención quiénes son sus 5 más cercanos y cómo están influyendo en su vida. ¿Quiénes? Piensa un momento, ¿quiénes son esas personas que tú quieres imitar? ¿Quiénes son esas 5 personas que te inspiran? Y no piense por allá en personajes que viven en otro lado, ¿no? Tienen que ser cercanos a usted, asequibles, que usted pueda llegar a ellos y tener relación. Personas que te inspiren, que te animen a ser mejor. Ojo, el pasaje, y cuando entendemos el contexto completo de la influencia, nosotros somos llamados a ser influencia para los demás. Cada uno de nosotros debe poder llegar a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y entonces tenemos que vernos a nosotros mismos, cómo yo puedo mentorear a otras personas, cómo yo puedo ser ejemplo para mis compañeros de trabajo, de buscar a Dios, de lo que es ser un verdadero cristiano que ama a Dios y que le obedece. ¿Cómo puedo ser yo ejemplo en medio de la iglesia? Como le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:12, que ninguno te tenga en poco, sino sea ejemplo de amor, conducta, pureza, palabra, espíritu y otra que se me olvidó. Son 6. Y amor. Que yo pueda ser modelo en medio de la iglesia de todo eso. Que me ven y dicen, yo quiero amar como Él ama. Yo quiero llevar la palabra como Él la lleva. Yo quiero que seamos esa clase de personas de influencia para los demás. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Usted puede decir, bueno, la persona con la que yo más paso tiempo es mi pareja. Y mi relación de pareja, pongámosle que tal vez no está pasando por su mejor momento. Y mi pareja, mi esposa o mi esposo, esa persona desgastante que como que me saca todo lo malo y que me chupa la energía, es mi pareja justamente. ¿Qué hago? Porque es algo muy real. Las relaciones pueden llegar a una dinámica donde dejaron de construir, de dar, y entonces el hombre dice, yo no le demuestro amor porque no me siento respetado, y la mujer, yo no lo respeto porque no me siento amada, y entonces hay un círculo vicioso que los lleva en un proceso de, digamos, autodestrucción, donde cada uno dice, yo lo dejo allá, yo la dejo allá, que haga sus cosas, yo hago las mías a mi manera, y como que se genera un bloqueo allí. Cuando se hablan, eso solamente es para que salgan chispas. ¿Qué hago? Mi persona de más influencia no me aporta para construir. Pues ahí es donde tenemos que entender este otro aspecto que estamos viendo. Tú tienes que empezar a hacer luz para tu pareja. Independientemente de que tu pareja empiece al tiempo contigo o no, este despertar de decir, caramba, yo no estoy siendo una persona vitamina para mi esposa, sino todo lo contrario, estoy siendo tóxico en la manera como la trato. Importante que en esta mañana nos demos cuenta, los que somos casados, sí, o los novios, de este aspecto, ¿no? Y que podamos decir, caramba, yo tengo que empezar a ser saludable para mi pareja.
Que las palabras que yo le digo, ella diga, ay, qué bonito lo que me dijo, aunque no me diga gracias, pero que yo sepa que fue algo bueno, positivo para su vida. Que empecemos a mirarnos a nosotros mismos desde esa perspectiva, tengo que ser de bendición. Que ella, que él se sienta bien cuando me habla. Que si estamos en un mismo cuarto, diga qué chévere la conversación porque me edificó. ¿Qué dice Efesios 4:27? Nos dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria para la edificación del que escucha. Entonces, ¿cuáles son las palabras que deben salir de mi boca? Las que son necesarias para edificar al otro. No palabras tóxicas, llenas de veneno, llenas de agresividad. Necesitamos, como Pablo lo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién tiene que ser nuestra persona número 1 de influencia? Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué nos llama a la comunión con Él? Porque Dios sabe cómo somos de influenciables. Cuando Jesucristo, póngale cuidado, Jesucristo escogió su círculo íntimo. ¿Se acuerdan? Marcos 3, versículo 13 y 14. Dice: Jesucristo pasó la noche orando a Dios, pongámosle, lo ilustro, como con la hoja de vida de todos los discípulos, 120 discípulos, pasó la noche orando a Dios. Señor, ¿quiénes de estos deben ser mi círculo íntimo? Mis personas de influencia, las que yo voy a influir, con los que voy a estar compartiendo, en los cuales voy a descargar mis emociones, mis enseñanzas. Pasó la noche orando a Dios y dice cuando se levantó y escogió a 12 para que estar con Él. ¿Tú has escogido esas 5 personas que estén contigo para que te influyan? ¿Has sido cuidadoso en oración como lo vemos en Jesucristo? ¿O es la invitación que Dios nos hace esta mañana? Medita, ora. ¿Con quiénes debo yo acercarme? ¿A quiénes debo tener yo en ese círculo íntimo? Y el número 1 en el círculo de Jesucristo, ¿quién era? El Padre. Todo el tiempo estaba hablando con el Padre. Somos llamados a tener comunión con Jesucristo, así como Jesús llamó a sus discípulos, somos llamados a estar con Jesucristo. Si somos la medida aritmética de las 5 personas con las que más pasamos tiempo, tenemos que asegurar que la persona con la que más pasamos tiempo es Dios. ¿Que es que no tengo tiempo para Dios? Lo lamento por tu vida, por tu persona y por tus propósitos en la vida. Porque van a estar desvirtuados si Jesús no es lo primero en tu vida. Solo el que está en comunión con Jesús se empieza a parecer a Jesús. Así como lo veíamos, el niño se parece al papá, uno empieza a parecerse a su pareja, uno empieza a tomar los gustos de sus amigos. Solo el que está pegado a Jesús, en una intimidad con Jesús, empieza a tener actitudes como las de Jesús. Solamente el que está con Jesús empieza a manifestar paciencia en medio de la relación de pareja y con todas las relaciones. Solamente el que está unido a Jesús se empieza a parecer a Él en que ya no respondo con 3 piedras en la mano, sino que dejo pasar la ofensa y respondo con amabilidad, con amor. El que no está cercano a Jesús no puede parecerse a Jesús. Puede intentar imitarlo, pero va a ser falso. Solo en comunión con Dios podemos parecernos a Él. Entiéndalo, es una influencia real de un caminar con una persona.
No es un simplemente decir, Señor, quítame esto, quítame la ira, quítame la impaciencia, hazme amable. No, eso no funciona de esa manera. Tú tienes que estar con Jesús, caminar con Él, verlo a Él, cómo se comporta en todo, y se te va pegando poco a poco de estar con Él. Hasta que llega un punto que tú te das cuenta y ve, esto ya no me impacienta, ve, estoy respondiendo en amor, porque estás tanto con Él que ya adoptaste su conducta, su manera de ver el mundo, su manera de tener misericordia con los necesitados. Solamente entiéndalo, si usted no tiene comunión con Jesucristo, no se va a parecer a Jesucristo, no va a poder obedecer las verdades de Dios. Entonces, ¿quién es el primero en nuestro círculo de influencia? Y si usted no está teniendo comunión con Dios, sino cada tanto que lee la Biblia o cada tanto que ora, pues apague y vámonos, porque no va a pasar nada en su vida. Necesitamos desde ya decir, necesito sacar ese tiempo para Dios y pasar tiempo con Él. Planea tener tiempo con Dios, tiempo a solas con Dios y como estamos ahora, tiempo con Dios en medio de la congregación. Y es que también lo dice el Salmo 133, versículo 1, y me salto hasta el versículo 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Algo bueno, apetecible, que me deleito, que me fascina, que disfruto. Habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego describe, ¿no? Es como el buen óleo, y es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es haciendo una referencia a cuando Aarón, él como sumo sacerdote, es ungido por Dios, y es la gran bendición y la honra que él recibe, ¿no? Y dice, es como el rocío de Hermón, el monte, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿dónde allí? En el habitar los hermanos juntos en armonía, dice, porque allí, de otra manera, pues es imposible. Ahora bien, usted va a decir, pero es que los que están al lado mío, así que amigos, no los conozco mucho, pues la palabra también dice, el que ha de tener amigos debe mostrarse amigo. Yo tengo que dar el paso de acercarme. Yo tengo que dar el paso de ir al otro y buscar cómo entablar una relación con la otra persona, con la otra pareja, con las otras parejas. Los movimientos nos ayudan a eso, a tener un espacio como de compartir más espontáneo. Y nos vamos acercando y generando vínculos de amistad. Dios tiene que ser el primero, pero los demás tienen que ser los hermanos de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, ya con esto vamos cerrando, dice, Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Con nosotros quiénes? Pues con los cristianos, con los hermanos en la fe. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí Juan está diciéndonos algo bien chévere acerca de la comunión con los hermanos. Pero mire que el antecedente es, nosotros los hermanos, ¿cuál es nuestra principal comunión? ¿Con quién es? Dice, nuestra principal comunión entre los que somos creyentes es con Dios, con su Hijo Jesucristo. Y como nosotros tenemos comunión con Dios, también ustedes deben tener comunión con nosotros y con Dios de igual manera. Para tener una comunión verdadera entre hermanos, primero tenemos que estar cimentados en el testimonio de la palabra de Dios. Yo no puedo tener una amistad genuina en yugo igual con alguien que sus pensamientos, sus conductas, sus palabras, sus consejos no son conformes a la sana doctrina.
Es muy complicado, justamente es lo que Pablo nos estaba diciendo antes. Las malas conversaciones dañan las buenas costumbres, ¿sí? Entonces tenemos que estar fundamentados en el conocimiento de la verdad de Dios. Segundo, pues tiene que ser mutuo. Tiene que haber un deseo, un anhelo de unidad en medio de los hermanos. Si yo me muestro como amigo y quiero tener amigos, pero el otro me mira feo y no manifiesta ningún interés en que compartamos juntos, pues no se puede dar esa amistad. Y tercero, tiene que renovarse todos los días por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sencillamente somos seres humanos, y como seres humanos tenemos defectos, tenemos actitudes que están siendo transformadas por Dios en nosotros y que a veces afectan a los demás, la manera como decimos o lo que dijimos, o tal vez lo que no dijimos y que el otro esperaba que dijéramos. Hay muchas maneras en que nos lastimamos en medio de las relaciones y debemos diariamente renovarnos en el Señor, superando, perdonando, soportando los unos a los otros. Entonces, una verdadera relación entre hermanos en Cristo involucra dos aspectos: el espiritual, aquí juntos orando, alabando, aprendiendo, edificándonos con los dones al servicio los unos de los otros, pero también involucra lo social. Y es que vea, lo invito a mi casa a tomar unas onces y compartimos, y que vengan sus hijos y que vengan con mis hijos, y que venga, hacemos un asadito con los varones o con las familias y compartimos esto. Tiene que haber un compartir espiritual y social para que haya una verdadera armonía, un verdadero amistad que influya en nuestra vida de manera positiva. Para terminar, entonces, yo los invito a que recordemos, ya vimos la historia de los valientes y cómo fueron influenciados por la vida de David y se convirtieron en estas personas. Pero también me parece bien interesante ver a personajes como los 12 apóstoles o personajes como los 7 diáconos. Los 12 apóstoles y los 7 diáconos eran gente que eran pescadores, trabajadores, cada uno en su oficio, sin que fueran destacados, no eran el mejor, ni eran trabajadores promedio en medio de la sociedad. Pero cuando se encontraron con Jesucristo, y entre ellos, ¿qué sucedió? Porque mire que Jesucristo subió, pero ellos siguieron estando unidos. Dice, estaban en el aposento alto después de la ascensión de Jesucristo, estaban unidos. Y no solamente los 12 apóstoles, sino los 120 discípulos. ¿Y qué pasó con esa dinámica de estar unidos? Se mantuvieron firmes en el Señor. Y sus enseñanzas influyen en nuestras vidas al día de hoy. Tomamos y seguimos el ejemplo de ellos. Sacaron lo mejor los unos de los otros. A mí me encanta ver a Esteban y Felipe, dos de los mencionados en la Biblia, de los 7 diáconos. ¿Para qué los escogieron? Literalmente, si usted lee el pasaje, dice para ser meseros, para repartir y atender a las mesas en los comedores sociales, que pudiéramos llamarlos así, de alguna manera, que tenían ellos montados para ayudar a los necesitados dentro de la iglesia. Y estos que fueron elegidos para ser meseros, ¿en qué terminan? Esteban siendo apedreado allí, el primer mártir allí en la iglesia, predicando, lleno del Espíritu Santo, el Evangelio del Señor. Y por eso lo apedrean. Y aún en sus últimas golpes, que ya está muriendo, habla con el Señor y le dice, no les tengas en cuenta esto. Aún en ese momento vive a Cristo, su intimidad con el Señor, la pasión que tenían los demás diáconos, porque dice que su característica era que eran llenos del Espíritu Santo. Todos estaban encendidos y se mantenían encendidos. Vemos a Felipe predicando el Evangelio por allá camino a Etiopía.
Su vida se potenció porque se rodeó de las personas adecuadas para él. Su amor por Dios, su pasión por Dios se potenció porque se reunió con personas, su comunión y su amistad era con personas que también amaban al Señor, apasionadas por el Señor, obedientes a Dios. Entonces las personas con las que más pasas tiempo determinan quién tú eres y, como lo dice el pasaje, la felicidad que vas a recibir, la bendición que va a venir de parte de Dios o no a tu vida. Las personas con las que más pasas tiempo determinan tu éxito, los propósitos y los planes que tú te trazas en la vida. Te conviertes en las personas con quienes más pasas tiempo. Así que por favor asegúrate de que Cristo sea la persona con la que más pasas tiempo, real, genuino, en comunión con la persona, y que tus hermanos en la fe sean las personas que hagan parte de ese círculo con los que más pasas tiempo. Jesús eligió su círculo íntimo. ¿Qué esperas para elegir el tuyo?